Saludamos a las personas que nos están visitando. Vemos por aquí algunas caritas nuevas. Es un gusto para nosotros tenerles por acá. Mi nombre es Gustavo Aguilar. Siempre me gusta decirlo, por la misericordia del Señor, el pastor de la iglesia Casa del Pan, porque uno no es nadie, simplemente es el Señor el que por su sangre ha hecho algo en la vida de uno. Amén. En este día vamos a continuar con la tercera parte de una serie que hemos estado desarrollando en las últimas 2 semanas, así que quiero pedirle que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, por favor. Vamos a ir al capítulo 24 y vamos a estar trabajando en los versículos que van desde el 45 hasta el 51. Mateo capítulo 24, 45 al 51. Esta serie básicamente la hemos titulado Preparándonos para Dios, y a lo que apunta es, en este inicio de año, donde las personas hacen planes de todo tipo, planes con su salud, con sus finanzas, educativos, empresa, etcétera, y se proyectan con ello, y está muy bien. Dios mismo nos instruye en la palabra que nosotros tenemos que hacer. Para eso puso Dios al hombre en la tierra. Esta serie lo que apunta es a crear en nosotros la conciencia de la necesidad que tenemos de también hacer planes, pero para Dios, prepararnos para Dios, ¿cierto? Porque no es algo que pasa en automático, no pasa como por ósmosis. La vida del Espíritu en nosotros, debemos colocar un fundamento, unas bases para que eso ocurra en nuestro ser. Lo hemos dicho en otras ocasiones, es como cuando se construye una casa. Usted no puede simplemente meter las cosas, tiene que poner un fundamento, y eso es en lo que se invierte más tiempo. Se ocupa que esa estructura sea sólida para que entonces lo demás se pueda levantar. Y ese fundamento podemos traducirlo como aquello que nosotros también colocamos, las disciplinas espirituales, los hábitos que van a permitir que el Espíritu de Dios venga a nosotros y nos transforme. ¿Tiene la iglesia del Señor que desarrollar hábitos? Sí, porque si no, la fuerza de la costumbre, la cultura, se come nuestra vida espiritual. Así de sencillo. Usted tiene que establecer hábitos espirituales, disciplinas espirituales. Por eso no somos llamados discípulos, ¿sí? Un discípulo es alguien formado en disciplinas, para que entonces esas disciplinas sean el vehículo que el Espíritu de Dios utiliza en nosotros y podamos ser transformados. La primera entrega de esta serie estábamos viendo un poco acerca de las 10 vírgenes y vimos sobre esa preparación, pero en miras al retorno del Mesías. Como nosotros debemos tener aceite en nuestras lámparas, debemos tener la lámpara claramente y una vasija que habla de esa preparación, de poder nosotros estar listos, porque va a ser algo que está presupuestado, nos va a tomar por sorpresa, ¿sí? Va a ser repentino, la palabra del Señor lo enseña, a todos nos va a tomar por sorpresa. Entonces debemos estar listos para cuando eso ocurra. Debe la iglesia entonces prepararse para el retorno del Señor. La segunda entrega que vimos de esto fue en relación con la importancia de prepararse, pero para la batalla. Que prepararse espiritualmente, porque todos estamos en medio de una batalla espiritual, lo queramos o no. En el momento que fuimos comprados a precio de sangre y sacados de la potestad de las tinieblas a su luz, el enemigo no cesa su operación. Es el enemigo de nuestras almas. Constantemente ataca a la iglesia para ver de qué manera nos hace volver atrás, y se apalanca de diferentes puntos de contacto, de nuestra humanidad caída, del mundo y la cultura, en aquellos aspectos que están distorsionados, desfigurados por el pecado, y claramente también Satanás induce sus dardos. Nos enseña el apóstol Pablo en el libro de Efesios que él arroja dardos contra la iglesia, y esos dardos no son físicos, son mentiras, son ideas que vienen a nuestro intelecto y se establecen allí y forman una manera de comportarse, forman cultura, y muchas veces una cultura distorsionada que va en contra de lo que el Señor quiere. Y todo eso lo podemos ver nosotros en las noticias, en los planes de educación de ciertos países, en diferentes lugares podemos apreciarlo. Entonces la iglesia tiene que tener criterio, y para que esto venga, ocupamos entonces exponernos al Señor. Y hoy vamos a ver la tercera entrega de esto, que básicamente la hemos titulado La iglesia que Jesús quiere encontrar. Si debemos entonces prepararnos para el retorno del Mesías, eso va en 2 vías. Por un lado, necesitamos ciertas capacidades que da el Espíritu Santo, que nosotros no podemos producir, cosas que debemos hacer, podríamos decirlo. Y por el otro, tenemos también otro tipo de preparación, que es la preparación del corazón, ¿cierto? Y eso apunta a una iglesia consagrada, es decir, a Dios le importa tanto el ser como el hacer de nosotros.
Muchas veces la iglesia se enfoca en el hacer, es que tengo que hacer para el Señor, debo alcanzar las almas o debo desarrollar estas actividades, pero en su corazón a veces no está de la mejor manera. Y en otras ocasiones es lo contrario, lo buscamos porque lo necesitamos aquí al interno, ocupamos cierta actitud o restauración de parte del Señor, y eso está muy bien, tiene su lugar, pero también, punto y seguido, hay algo que a la iglesia le corresponde y es un hacer. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, Jesucristo dejó una misión para aquella empresa llamada iglesia, y eso es llevar el evangelio. Amén. Entonces, vamos a leer, vamos a comenzar en el versículo 29, como dijimos, y vamos a descubrir que una iglesia preparada para el retorno del Mesías es una iglesia que tiene tres características, las voy a mencionar. Es una iglesia activa, una iglesia llena del poder de Dios, y número 3, es una iglesia que se mantiene fiel a su asignación. Una iglesia activa, llena del poder de Dios, y una iglesia que se mantiene fiel a su asignación. Esas son las características de la iglesia que Jesús quiere encontrar. Amén. Entonces, comenzamos en el versículo 29 y dice: inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo, y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo, ellos juntarán a sus elegidos. De la higuera deben aprender esta parábola: cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. De cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, solo mi Padre lo sabe. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Pues así como en los días antes del diluvio la gente comía y bebía, y se casaba y se daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, y una de ellas será tomada y la otra será dejada. Por tanto, estén atentos, porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Por tanto, también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, al cual su Señor dejará encargado de los de su casa para que los alimente a su tiempo? Bien por el siervo que, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, el Señor de aquel siervo vendrá en el día menos esperado y a una hora que nadie sabe, y lo castigará duramente, y le hará correr la misma suerte de los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Y el pueblo del Señor dice: amén. Y ese rechinar de dientes no es porque Yumín le está sacando las muelas, ¿cierto? Le está haciendo la limpieza de dientes. Yumín trabaja muy bien como dentista, ¿sí? Lo que pasa es que cuando hablamos del rechinar de dientes, a veces uno como que le da esa cosilla. A mí me da cuando voy al dentista, como que... Pero aquí nos está hablando de otro rechinar de dientes, de un periodo que va a ser más duro que cualquier otro que la humanidad haya enfrentado. Jesús comienza aquí a describirle a los discípulos básicamente cuáles iban a ser las condiciones del mundo, de la sociedad, de la cultura, de las relaciones políticas internacionales en el tiempo de la venida del Señor. Y Él les muestra una serie de sucesos, ¿cierto? Les habla, inclusive en otros pasajes, de guerras, les comenta sobre los rumores de guerra, y les habla a los discípulos aquí de que en medio de eso que va a acontecer, ellos tienen que estar preparados. Jesús les entrega 4 parábolas, y ya vimos una de estas hace 15 días, donde habla de las 10 vírgenes.
Pero él utiliza estas 4 básicamente para presentarles a los discípulos las actitudes que ellos tienen que tener en su corazón y también la forma en la cual tienen que servirle al Señor. Como decíamos antes, la iglesia que Jesús quiere encontrar tiene que tener ciertas características en su ser y en su hacer. Eso es lo que el Señor quiere. Y es importante que nosotros veamos esto, porque muchas veces en nuestra cultura, en Latinoamérica, cuando se habla del Evangelio, se presenta de una manera a veces muy reducida. Se le dice a las personas: haga la oración de salvación. Si usted confiesa a Jesús con su boca y con su corazón, ya usted está salvo. Pero cuando se analiza la evidencia de la vida de las personas, muchas veces nos damos cuenta que no ha habido una fe para salvación, porque sus obras no lo demuestran. Muy sencillo, ¿cierto? Entonces, de la mano con el nosotros confesar, nos damos cuenta que si esa confesión fue genuina, va a haber un cambio en la persona, va a haber un cambio en el estilo de vida. La persona se va a conducir diferente, porque el Espíritu Santo que está operando al interno le va a llevar a vivir de una forma distinta. ¿Quién dice amén? Nosotros lo que debemos prestar atención es a aquella profesión de fe, aquellas cosas que nosotros hacemos de una manera superficial, porque se nos enseña, porque se comunican en un lugar, pero que verdaderamente no están naciendo del corazón, que simplemente se hacen, o que nosotros de pronto lo ejecutamos de una manera religiosa. Vamos a una iglesia y lo hacemos como por el acto, ¿cierto? Porque hay que cumplir con ello. Pero la vida que proviene de Dios en nosotros produce cambio y también produce iniciativas. Uno va a querer acercarse al Señor, santificarse, también va a querer servirle a Él. Todo eso es parte de la iglesia que el Señor quiere encontrar en su retorno. Él les da entonces estas 4 parábolas, les habla del dueño de una casa que tiene que vigilarla en caso que sepa que viene un ladrón. Y si nosotros nos ponemos en sus zapatos, pues claramente lo podemos entender. Hay un aviso, hay una alerta, hay que estar preparado, pilas. Porque como el Señor puede venir aquí en 5 minutos, puede hacer que una persona se muera. Caminando en un lugar, simplemente el Señor decidió llevarlo. ¿Estaba preparado o no? Solamente el Señor lo sabe. Les habla también de las 10 jóvenes. Ya vimos que esto tiene que ver con la preparación continua espiritualmente. Les comenta acerca de las monedas de oro, y eso tiene que ver con el uso de los talentos que Dios nos ha dado. Y les comenta acerca de esta parábola del siervo fiel y del que es lo contrario. Comentemos acerca de esas condiciones para el retorno del Señor. Nosotros las vamos a ver, sí, las podemos identificar, mas también debemos cuidarnos. Porque en sí mismas, las condiciones que el Señor describe aquí nos presenta un tiempo peligroso, ¿cierto? Y usted va a preguntarse: ¿pero por qué, pastor? Yo ya he estado en San José de noche, yo he pasado por donde asustan. Las condiciones espirituales que el Señor describe va más allá de lo que uno pueda encontrarse en la calle, de un evento en particular o de un sitio peligroso. Es algo que apunta a nuestra alma, a un poder engañoso, a algo que opera ahí en los aires, que configura la cultura y de lo cual nosotros también tenemos que cuidarnos, porque en otro tiempo estuvimos ahí también, fuimos presa, ¿cierto? Podemos discernir e identificar esos días. Nótese que el Señor les dice que como en los días de Noé y de Lot va a ser la venida suya, el retorno de Él. ¿Y cómo fueron los días de Noé y de Lot? Si recordamos un momento, el Señor le habla a Noé y le dice: construye un arca. En un momento en el cual ni siquiera había llovido, no conocían lo que era lluvia, pero era un periodo marcado por una inmoralidad extrema. Uno lo puede ver en Sodoma, lo puede notar cómo ellos se conducían, cómo se acercaron aquellos ángeles a sacar a Lot y a su familia, y dice que los habitantes de la tierra se acercaron porque querían tener intimidad con aquellos ángeles. Nos habla de un periodo de una inmoralidad, de una indiferencia a la maldad. Y en medio de eso, esa es la generación que el Señor describe que así mismo va a ser el tiempo de su retorno. Cuando nosotros vemos la sociedad hoy en día, nos encontramos eso. Podemos ver claramente esta maldad, cómo ha ido en aumento, cómo hay periodos de inmoralidad extrema, y nosotros entonces debemos notar que eso está allí. De pronto usted dice: no, eso no tiene nada que ver conmigo, yo la verdad me he santificado, me he apartado de eso, pero puede ser que en algún momento pues anduvo por ahí. Tenemos que cuidarnos, ¿cierto? Se ve la indiferencia de la maldad hoy en día, y suena muy feo decirlo, pero vemos en las noticias tantas cosas, tantas noticias desagradables, derramamientos de sangre, que a veces simplemente le damos siguiente, pasamos las noticias. ¿Y cuántos de nosotros
nos detenemos a hacer una pausa para decirle al Señor, perdón Dios por la sangre derramada, como decía Mauricio, perdón Señor, por esa sangre que se está vertiendo en este país, porque clama como la sangre de Abel. Hoy te pedimos perdón por las muertes que ha habido en este país, por lo que sea que está aconteciendo, Señor, te pedimos perdón. Lleva el arrepentimiento a esas personas, a esas familias, lleva el consuelo, atráelos a ti, que sea un periodo en el cual esas personas puedan encontrarse contigo. Eso es parte de nosotros, poder medir los tiempos, censar lo que está pasando, ser verdaderamente luz y sal en medio de esta sociedad en la cual nosotros nos encontramos. Pero vemos lo contrario. Esto que está pasando allá afuera muchas veces viene más bien a enfriarnos, coloca una indiferencia totalmente y ya nos da igual, las cosas pasan. Pero la iglesia del Señor tiene que levantarse en oración en contra de eso. Nosotros debemos abrir los ojos, notar lo que está pasando, ver lo que es normal y lo que es anormal y clamar al Dios que está en los cielos para que de Él vengan, como dice la palabra, tiempos de refrigerio y transforme nuestra nación. Amén. Vemos cómo también el Señor dice algo, así como en los días del diluvio la gente comía y bebía y se casaba y se daba en casamiento, dice, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron. Entonces nosotros podemos pensar, bueno, ¿qué de malo está en que las personas se casen? No tiene nada de malo que se casen y que se den en casamiento. Claro, depende de con quién se case usted y se den en casamiento, ¿verdad? Si usted viene y me dice, yo me voy a casar con aquel, no sé, patas vueltas o aquella, entonces lo exhortamos, ¿verdad? Primero. La palabra nos manda a no unirnos en yugo desigual. No se trata del casamiento, necesitamos esto para que claramente la humanidad continúe. A lo que el Señor está hablando aquí, el problema espiritual de nuevo es la indiferencia de las personas que simplemente viven y no se percatan lo que está aconteciendo a su alrededor. Noé les predicó más de 90 años a estas personas y solamente Noé y su familia entraron en el arca. Vemos dos cosas ahí. Vemos la misericordia del Señor en salvar a Noé, la fe de Noé de la mano con esto. Construir un arca no era cosa sencilla, pero al mismo tiempo estaba trabajando por la salvación de su familia. Pero por el otro vemos la gran indiferencia que había en la sociedad, y es que parece que eso va en escalada cada vez más. Usted escucha a las personas, a alguien predicar en un lugar y es súper normal que le hagan bullying a un predicador o a la iglesia. A todas las religiones se les respeta excepto el cristianismo. ¿Usted ha notado eso en redes sociales? Es muy interesante, ¿cierto? Se hace mofa, se hace bullying de los predicadores, y esto a lo que apunta claramente es al choque que hay de la luz con las tinieblas, esa indiferencia que hay y que claramente afecta a la humanidad caída y hace que entonces respondan de una manera antagónica al Evangelio y a la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos esas reacciones, tenemos que abrir los ojos más todavía y darnos cuenta del terreno que estamos pisando, de los tiempos que estamos viviendo y de cómo las cosas se están cristalizando para el retorno del Señor. Y orar también y decir, ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor, porque la tierra se está partiendo. Ven pronto, Señor, porque la maldad va en aumento. Usted sabe que nosotros podemos influir en el tiempo del retorno del Mesías. Conforme nosotros predicamos, oramos y hacemos que el Evangelio se extienda, estamos acelerando los tiempos del retorno del Señor. Por eso la iglesia tiene que servir, tiene que hacer algo. Nosotros no estamos aquí solamente para que Dios nos bendiga, nos sane, restaure. Dios quiere hacer eso, pero también Él quiere que nosotros le sirvamos. ¿Puede toda la iglesia del Señor decir amén a eso? Amén. Debemos entenderlo, debemos involucrarnos en esto, debemos ir al frente. Y podemos ver una característica que le pone como la cereza, no al pastel rico, sino al pastel agrio, ¿cierto? Que describe las condiciones de ese retorno, y es que es una sociedad egocéntrica. Vea lo que dice el apóstol Pablo respecto a esto. También debes saber que en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. ¿Y por qué? Porque habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Qué increíble. ¿Quién fue avaro, vanaglorioso y soberbio? No levante la mano, hermano. En otro tiempo fuimos así, ¿cierto? Creo que todos en algún momento estuvimos en ese renglón. Hombres amadores de sí mismos. Y es que es natural. Nuestra humanidad caída nos lleva a nosotros a querer chinearnos y a estar siempre, ¿verdad?, en la mejor posición. Y no que haya nada malo con eso, si usted lo maneja de una manera adecuada. El problema es cuando eso se le vuelve a usted, ¿verdad?, el centro de gravedad.
cuando todo gira en función de lo que yo quiero y mis intereses, y servirle a Dios es así como la quinta cosa, ¿verdad?, en mi agenda. Cuando nunca ni siquiera lo contemplo, podemos ver muchas veces una sociedad amante de sí misma. Tienen tiempo para el gimnasio, para el estudio, para hacer esquí, para todo lo que a usted se le ocurra, pero para el Señor es así como por allá. Ante eso debemos arrepentirnos, porque Jesús se bajó de su trono, sentado a la diestra del Padre, se incorporó en un estuche de estos, vino a tener hambre, vino a nacer de una mujer, a estar en medio de pecadores, el Hijo de Dios, para darnos a nosotros un ejemplo. Y muchas veces, y lo sigue haciendo, desde donde Él está, se desplaza para venir a donde estamos nosotros y poder salvarnos, ayudarnos, darnos lo que necesitamos. Y Él espera en respuesta de nosotros que hagamos esto, un poquito de lo que Él nos ha dado, que le sirvamos. Esa es la iglesia que Jesús quiere encontrar. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. El Señor no viene por una iglesia que solamente fue el domingo a la iglesia y dijo chao, deme todo lo que necesito esta semana y nos vemos el domingo próximo, ¿ok? Chao. Esa no es la iglesia que Jesús quiere. Él busca una iglesia que le sirva, una iglesia que lo ame, una iglesia congruente en palabra y hecho. Dice, desobedientes a los padres. Yo en otro tiempo fui un gran desobediente a mi madre y a mis padres. Era tremendo, pero el Señor me alcanzó y por su misericordia hoy estoy aquí. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. ¿A cuánto se le ha brincado a alguien en el alto? Y usted saca todo el coro de bendiciones, ¿verdad? Súper implacable la bendición. Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ahí vienen esos panderetas a predicar. Qué cansado de esa gente, aborrecedores de lo bueno. Qué increíble. Traidores, impetuosos, envanecidos, que amaron los deleites más que a Dios. Híjole, eso sí está tremendo, ¿no? Es que a las 3 de la mañana lo despierta usted el Espíritu Santo y usted agarra esa sábana y el arrollado es cualquier cosa, ¿verdad? Después sacarlo de ahí es dificilísimo. Debemos ser sensibles a esos deleites de esta vida que nos ofrece muchas veces el mundo y el mismo enemigo y nuestra humanidad, y no le damos tiempo al Señor. Dice que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad, es decir, la santidad. A esos evítalos. Qué impresionante. Nos habla el Señor de que son tiempos peligrosos, y cuando vemos las características de esto, claramente entendemos por qué. Es una sociedad que embeleza, que atrae, que confunde, que desorienta, que distrae al ser humano. El reto entonces para nosotros es poder vivir en medio de ella, porque el Señor nos manda a ser luz y sal, pero andando con pies de plomo, ¿cierto? Discerniendo lo que se acerca a nosotros, entendiendo hasta dónde debemos involucrarnos en algo, participando de manera sabia. La Biblia, por ejemplo, nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces debemos conducirnos hasta de una manera sabia en la forma en la cual hablamos, en nuestras relaciones, en los negocios. No, es que esos impuestos están demasiado altos, entonces hay que ser astutos, sí, pero no pecador, astuto no pecador, ¿cierto? No de esa manera. Debemos conducirnos de la forma que el Señor nos dice, porque vea que aquí nos habla de gente que se presenta como piadosa, pero que niega la eficacia de esa piedad, haciendo lo contrario. Eso es alarmante, porque quiere decir que aunque el Espíritu Santo le hable, hay algo que está impidiendo que esa operación ingrese ahí, ¿sí? Hay que arrepentirse. Entonces nosotros debemos vivir en medio de esta cultura tan engañosa, tan manipuladora, difícil, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Se puede? Claro que sí. Para eso el Señor nos dio su Santo Espíritu, el que levantó a Cristo entre los muertos, el que creó la creación, ¿cierto? El artista, el poderoso, el ingeniero, el Espíritu de Dios que está a lo interno de nosotros. Y para que eso ocurra, como decíamos al principio, debemos nosotros colocar pues disciplinas que permitan que el Espíritu Santo entonces venga a trabajar sobre la tierra, sobre nosotros. Cuando Dios va a ejecutar juicios, vemos que Dios va a ejecutar un juicio, que Él va a venir, va a recoger a su iglesia, pero cuando Dios ejecute esos juicios, hay algo que nos sirve aquí de consuelo, y es que Él protege a su pueblo. Amén. Podemos notarlo cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, el Señor guardó a Lot, ¿cierto?
En el tiempo de Noé, guardó a Noé y a su familia. El Señor, cuando encuentra a su pueblo, a su pequeña manada, Él los va a proteger. Entonces aquí podemos también confiar en una promesa de una liberación futura de esos tiempos malos y de ese retorno del Señor cuando se desencadenen las copas de la ira del Señor, que habla el libro de Apocalipsis sobre la tierra, que nosotros no vamos a estar ahí, que Él nos va a recoger, lo encontraremos en el aire y podremos entonces continuar. Y para que eso pase, se requiere perseverancia de parte nuestra, perseverar en lo que el Señor nos ha dado, tener aceite en la lámpara, tener esa vasijita también llena, prepararnos para la batalla espiritual y también tener esas características en el ser y en el hacer de la iglesia que Jesús quiere encontrar. Hablamos de 3 características. Y la primera entonces es que el Señor quiere encontrar una iglesia activa. Amén. Nótese que Él dice que Él quiere encontrar esa iglesia, a esos siervos, alimentando a los de su casa, y dice que Él los va a poner a cargo de sus bienes. ¿De qué nos está hablando el Señor aquí? El Señor se refiere no solamente a que nosotros podemos alimentar personas físicamente, gente que está en necesidad, usted la puede ayudar, usted puede hacer obra social, pero eso no es todo. De la mano con la obra social tiene que ir alimento espiritual. Amén. Y si usted no está haciendo eso, ayudar al necesitado, el Señor quiere que nosotros alimentemos espiritualmente a las personas. Y eso comienza primero en nosotros y después también hacia los que están a nuestro alrededor. ¿Sí? Yo no puedo dar de lo que no tengo. Entonces, para yo poder hacer algo, para poder alimentar a una persona, primero necesito aprender. Debo conocer cómo se prepara ese alimento. Debo poder hallarlo en cierto lugar. Se entiende a nivel natural. Espiritualmente es lo mismo. Nosotros podemos venir a la iglesia domingo a domingo, pero después de eso van a haber 6 días de la semana, es decir, la mayoría del tiempo en la cual debemos sobrevivir. Y para que eso pase, el Señor nos enseña en las Escrituras que necesitamos buscarlo a Él diariamente. Amén. Él nos dijo, Padre nuestro, cuando nos enseñó a orar, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el pan es algo que está básicamente en las despensas más elementales de las casas y en esa cultura todos los días. Hoy usted puede venir a decir, y Yeti me va a reprender, no, a mi casa no, pan no, menos pan con gluten. Hoy no, porque los carbohidratos, no. Otra persona me sale con otra cosa y tal vez nunca va a haber pan. Pero en esta cultura el pan, primero que todo sí era bueno, y después estaba todos los días, formaba parte de su dieta. Lo que el Señor les estaba transmitiendo a ellos es que así como nosotros comemos, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y uno lo va notando. Uno comienza, viene a la iglesia, dice la palabra, el Señor me habló hoy, qué bien, aleluya. Pero llegó el lunes y el martes y ya usted empieza como a sentir hambre espiritualmente, hambre y sed de justicia. Y necesitamos estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos han experimentado ese sentimiento? Que requieren estar en la presencia del Señor. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he sentido eso. Es como que uno como que se seca. Uno necesita estar en la presencia del Señor. Porque cuando vas ahí, cuando habitas en la presencia del Señor, de Él viene el alimento, el refrescamiento, ¿cierto? David dijo, el rey David en algún momento, mi ser tiene sed del Dios vivo, ¿cierto? Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así tiene sed de ti, oh Dios, el alma mía. Entonces nuestra alma necesita exponerse al Señor. Es como cuando usted ve una planta que está seca y usted la hidrata y de un momento a otro se engalana toda, ¿verdad? Se levanta y todo. Es igual nuestra alma. Necesitamos estar en la presencia del Señor. Y cuando uno no hace eso, cuando no se alimenta espiritualmente, le pasa a los de aquellos que cuando tienen hambre se trastornan, ¿cierto? Que se les trastorna el ánimo. Lo mismo es espiritualmente. Cuando usted no se alimenta, su humanidad caída lo hace como un chicle en 2 momentos. Cualquier cosilla lo mueve, lo saca así, rapidísimo. Cuando no estamos comiendo y en la presencia del Señor nos ponemos así. Lo lindo es que cuando ya a usted se le hizo el hábito y usted sabe cómo llegar y recibe el pan del Señor, ya no solamente ese pan le sirve a usted, sino que de aquello que Dios le habrá dado, también Él lo va a utilizar para que usted pueda alimentar a otros. Entonces, cuando se acerca a una persona que de pronto está bregando con un problema, usted va a tener pan
para poder compartirle. Pan espiritual. Usted va a poder entonces de alguna manera servirle al Señor. Nosotros podemos dar consejos humanos y eso va a ayudar hasta cierto nivel, pero lo que proviene del Señor es lo que Él quiere. Que antes de usted dar un consejo, usted piense, bueno, esto es verdaderamente paralelo con lo que la palabra del Señor indica, o es un consejo de abuelito y abuelita. ¿Sí? ¿De dónde viene este consejo? Esto es algo bíblico, y si lo es, perfecto, usted lo va a dar y usted está entonces alimentando a las personas, está haciendo iglesia, está haciendo luz, sal para aquellas personas que Dios trae y coloca a nuestro lado. Eso es cumplir con aquella asignación que Dios ha puesto para nosotros. Y no ocurre solamente desde un altar, ¿sí? Estadísticamente hablando, son la minoría los que Dios los va a poner detrás de un altar. En realidad la mayoría están allá, están aquí, y es allá afuera donde vamos a servirle a Él. Si nosotros pensamos que servirle a Dios es detrás de un altar o en una iglesia y que todos estamos ahí, nos equivocamos. Dios quiere que su iglesia entera le sirva, y la tarea principal está allá afuera, hablándole a las personas de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Aunque en algún momento tal vez no les guste, en otro tal vez sí les va a gustar, aunque de pronto usted no vaya a ver esa semilla brotar, otro sí la va a ver, y esa es verdaderamente nuestra tarea. La organización llamada iglesia ha sido puesta para eso. Amén. Debemos abrir los ojos a esa tarea que el Señor nos ha puesto, y Él dice que nos va a poner a cargo de bienes, y cuando habla de bienes se refiere obviamente a su reino, a la palabra, a extender la obra del Señor, a lo que Él quiere hacer. Y va a haber recompensas aquí en la tierra y en el cielo. Dependiendo de lo que nosotros y cómo nosotros hayamos administrado lo que Dios nos ha confiado, va a haber recompensas para nosotros. La hermana Maure nos comentaba de esta iniciativa de ella, de en un lugar alquilarlo y predicarle a las personas. Se está preparando espiritualmente con la palabra y con el evangelio. La hermana puede hacerlo, todos nosotros también podemos predicarle al Señor. Esto Dios no conoce edades, Dios no discrimina a nadie. Lo que tenemos que hacer es disponernos. Amén. Hay personas que van a decir, no, es que yo no sé hablar. No importa, ore. Ore, y en su momento el Señor le va a poner las palabras en la boca para que usted pueda decir lo que tiene que decir. Ahora, uno escucha esto y usted dice, alimentar a los de su casa y ponerlos a cargo de sus bienes. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo lo hacemos? Y es válida la pregunta. Hay un momento en el cual, como la hermana ya tiene fe y certeza de que Dios la va a usar, pero así como ella y como usted está ahí sentado, alguno tal vez, yo también un día estuve ahí sentado y pensé que jamás Dios me iba a usar en algo, o que no iba a hacer algo como esto, que no lo iba a poder hacer. Y es ahí donde viene la segunda característica de la iglesia que Jesús quiere encontrar, que es una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Sí, es cierto, usted y yo no podemos hacer nada, no importa qué tan inteligente, capaz o cuántos recursos usted tenga, espiritualmente no podemos hacer mucho, pero el Espíritu de Dios en nosotros sí nos lleva de un extremo al otro. Vea Karen ahora tocando ese cajón, yo decía, increíble Karen tocando el cajón, hasta el ritmo tiene. Y no solamente para eso, Dios la ha utilizado para alcanzar almas a otras personas, porque es una mujer que quiere servirle al Señor. Y así somos nosotros. No sabemos cómo Dios nos va a usar, de qué formas Dios quiere hacerlo, pero debemos tener esta apertura. Dios pone a cargo a personas de sus bienes, sí, amén, Dios lo hace, pero debemos permitirnos ser capacitados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo hacerlo, pastor? Bueno, hay diferentes formas en las cuales Dios trabaja. Una de ellas es, y primero que todo, mediante la santificación. Repita conmigo, la santificación. Pero hermano, eso de irse a pegar el baile y la borrachera, eso es venir a la iglesia, ya se acaba, ¿verdad? Ya hay un tiempo en el cual las cosas se acaban. Si usted quiere servirle al Señor, Dios nos pasa por un proceso maravilloso que se llama la santificación. Y uno lo puede ver hasta en el Antiguo Pacto, como Dios, cuando estableció el tabernáculo y todos los muebles que había ahí, Dios decía, bueno, este mueble va para allá, este va para allá, y este es para esta actividad y es un mueble santísimo. Esto es para el pan de la proposición y este
es el aceite de la santa unción. No lo puede usar para hacer la empanada, no lo puede usar para ponerse perfume, no, este es el aceite de la santa unción y solo se usa para esto. Y resulta que nosotros también somos personas que Dios nos ha llamado para ser santificados en la unción del santo. Amén. Eso quiere decir que Dios viene, coloca su espíritu en usted, le pone una gotita de aceite y esa gotita comienza usted a transformarlo de adentro hacia afuera, poco a poco. Y después Dios va derramando más aceite sobre nosotros y ahí es cuando usted le empieza a caer mal al mundo. Porque la gente, dice la palabra, que el aroma de Cristo en nosotros es un aroma para salvación, pero entre los que se pierde es un aroma a muerte. Entonces, eso quiere decir que la gente que está en el mundo y que no tiene el Espíritu Santo dice, ay, me viene Valeria esa pandereta, qué cansado, ya me va a hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque se sienten acusados en su conciencia, porque la luz del Espíritu de Dios que está en nosotros los incomoda. Y ahí es donde nosotros debemos entender el fenómeno y orar por ellos, sonreír, mostrarnos amables y acercarnos. Porque en una que va y una que viene, el Espíritu de Dios les agarra el oído así, se los abre y lo usa usted para que ¡pum!, tire la semilla ahí. Así trabaja el Espíritu de Dios. Entonces, antes de nosotros ponernos hostiles y alérgicos y decir, ahí viene ese pecador, qué pereza esa persona, acuérdese dónde estuvo usted en otro tiempo. ¿De dónde lo sacó el Señor? Peor tal vez, peor. Eso es tener misericordia. Dios va trabajando en nosotros, nos capacita, pero entonces Dios nos santifica. Y esa santificación toca toda nuestra vida, toca el intelecto, toca las emociones, toca la voluntad últimamente. A nivel del intelecto, claro, hay estructuras de pensamiento, hay ideas, hay fortalezas mentales, nos enseña la Escritura, que están ahí arraigadas por la familia, por la cultura, por el lugar donde usted creció, etcétera, que tienen que caer y no pueden quedarse simplemente en el vacío. Usted tiene que levantar otras, pero ahora sobre la roca inconmovible que es Cristo. Con la palabra del Señor usted tiene que comenzar a construir su cosmovisión y su nueva óptica para ver y entender la vida, viene pero a través de la palabra de Él. Entonces te paras sobre una roca firme. Y cuando eso ocurre, cuando el Señor toca nuestro intelecto, entonces también Él trastoca nuestras emociones. Porque las emociones son básicamente un reflejo de lo que nosotros pensamos. A veces no podemos darles la trayectoria o entender el origen, pero las emociones y los sentimientos se derivan de nuestras creencias. Entonces, el Espíritu de Dios nos santifica a nivel intelectual y Él va trastocando también hasta nuestra forma de sentir y de pensarnos. A eso se refiere Pablo cuando habla que el fruto del Espíritu en nosotros es gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, y es totalmente contrario a las emociones que antes teníamos. Ajá. El Espíritu de Dios nos transforma, va leudando, transformando de adentro hacia afuera. Él renueva todo nuestro ser y eso también es parte de la santificación. Para que entonces cuando esté el que se brinque el alto, en vez de usted sacar el revólver, usted levante la mano, ¿verdad? Y lo bendiga en el nombre de Jesús esa persona, Señor, que tal vez va con un problema. Ayúdale o dale más prudencia a ese individuo. Nótese que humanamente hablando es como una locura, ¿sí? Porque es algo que es el Espíritu de Dios el que lo produce en nosotros, si se lo permitimos, ¿sí? Si dejamos que venga el Señor con esa cajita de clavos y clave nuestra lengua, nuestra mano, nuestro pie, nuestras decisiones, si se lo permitimos, Él va clavándonos y entonces permanecemos crucificados juntamente con Cristo para vivir de la manera que agrada al Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dígale al que está a la par, déjese trabajar por el Señor. Por amor a Cristo, dígale, déjese trabajar, déjese moldear el carácter. Por amor a Cristo, ¿verdad? Todo lo necesitamos, la creación gime por eso, ¿verdad? Para que nos seamos transformados por el Señor. Parte de la santificación también ocurre a través de la palabra. Vea, eso es como usted buscar un chef que no tenga instrumentos de cocina, ¿verdad? Si usted quiere que Dios trabaje a través suyo, en usted y a través de usted, necesitamos la palabra. Pablo le dice a Timoteo así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que
el siervo o la sierva del Señor esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y toda buena obra es usted hacerle buena cara a la suegra, y usted bendecir al vecino cuando pone música de reggaetón, ese tipo de cosas, ¿verdad? Para toda buena obra, para servirle al Señor, etcétera. Permanecer en la palabra del Señor es como usted ir a la ferretería y buscar el material, ¿cierto?, para usted construir, edificarse espiritualmente. Es ahí, de ahí se obtiene todo, ese es el EPA espiritual. Usted va y Dios le da las herramientas, el material para edificarse con la palabra del Señor. De ahí va a venir la reprensión, la edificación, el consuelo, todo lo que el Señor quiere. Un tercer elemento dentro de esa capacitación que el Señor produce en su iglesia, indispensable, lo mencionamos ya, es el Espíritu de Dios. Sí, Él tiene que estar, pero si está y nosotros no nos sometemos, no pasa nada. ¿Qué se requiere? Dependencia del Espíritu Santo. Y es ahí donde nosotros vamos aprendiendo a tomar decisiones con el Señor, en consenso con Dios. Amén. Es muy lindo aprender a tomar decisiones en consenso con el Espíritu Santo. Lo que pasa es que nosotros a veces queremos como que sean casos prioridad 1 a todas nuestras oraciones. Vea, Señor, aquí está esta petición y es prioridad 1. Y esta también es prioridad 1. Y esta también. Todas son prioridad 1. Y como usted no responde en prioridad 1, entonces yo voy a tomar la decisión. Pero ya veré, así no funciona ni va a funcionar. ¿Sí? Cuando nosotros debemos tomar decisiones importantes como iglesia, Dios nos manda a tomarlas en el consenso de Él. ¿Sí? Entonces usted la va a presentar, le va a pedir a Dios dirección y va a esperar el tiempo de Él. El silencio de Dios no necesariamente sí. ¿Ok? Entonces, si Dios nos responde, ¿y cómo responde Dios? Primero a través de la palabra. La palabra nos da sabiduría. Entonces usted quiere abrir un negocio y usted dice, voy a pensar con un negocio y este es un contrabando de este whisky que no es tan malo. Bueno, ¿verdad? Como que no se alinea mucho con la perfecta voluntad de Dios. Usted está buscando esposo o esposa. Bueno, y aquí le traigo, Señor, este impío, todavía no se ha convertido, pero en fe está convertido, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice que no se una, no hay comunión de la luz con las tinieblas. Entonces por ahí ya hay que tomar decisiones. O usted quiere de pronto invertir en cierta cosa, usted lo presenta delante del Señor y espera el tiempo de Él. Le pide que abra las puertas y que si no es la voluntad de Él, que simplemente la cierre. Ajá. El problema de la iglesia es que muchas veces le dice, Señor, abra la puerta, y si no es suya, ya se mandó por la puerta, ¿verdad? Ni siquiera se esperó. Así es la iglesia. Yo estuve ahí muchas veces y a veces humanamente hablando es lo mismo. Siente uno que el Espíritu Santo le dice, no, que no, y va uno como, ¿verdad? Y vienen entonces el crujir de dientes, leímos antes. Vienen ese tipo de cosas. Pero con el paso del tiempo uno va aprendiendo a entenderle al Espíritu Santo, a ser humilde, a esperar. Lo lindo de esto es que cuando Dios quiere algo para usted, no importa si se para el mundo y da vueltas, Dios lo trae y se lo da. Aunque usted lo vea imposible, cuando Dios quiere algo, Dios lo hace. Así es nuestro Dios, Él es el Todopoderoso. Entonces, si tomamos una posición de espera en fe, en humildad, vamos a ver al Señor hacer. Para eso se requiere dependencia del Espíritu Santo. Amén. Mediante experiencias y pruebas, Dios también capacita a su iglesia. Entonces vemos que nos dice aquí Santiago, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Usted dice, no, ¿qué es eso tan horrible? ¿Cómo que por diversas pruebas? Sí. Dice, sabiendo que la prueba de su fe produce constancia. Nosotros vienen las pruebas y más bien empezamos a reprenderlas y no sabemos si vienen del Señor y que Dios reprenda al diablo, todas esas cosas. Y muchas veces las pruebas que Dios está permitiendo en nuestra vida son para desarrollar fe, esperanza, carácter, para formarnos, y no van a estar para siempre, o sea, porque usted se muere y se va, o porque simplemente aprendimos lo que el Señor quería. Y en medio de eso, cuando vences sobre la prueba, entonces Dios te capacita y habrás crecido espiritualmente. Dios tiene pruebas para nosotros y no nos la podemos saltar. Son como los exámenes. Usted tarde o temprano va a estar de frente a esa situación y muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué otra vez yo en esta situación? ¿A quién le ha pasado eso? ¿Cómo es posible que otra vez esté yo en esta situación? Muchas veces son pruebas espirituales que tienes que aprobar, no se las puedes saltar.
Lo hermoso es que cuando las pasas, viene la promoción de Dios. Dios bendice, Dios respalda. No le tenga miedo a las pruebas. Cuando usted se sienta en medio de esos hornillos, dígale: Señor, forme en mí lo que sea que usted quiere formar. Procéseme como usted quiere. Saque de mí, Señor, lo que usted está buscando. Y vas a ver cómo el Espíritu Santo usa la palabra y comienza a trabajar en tu corazón, y Dios te santifica, te purifica. ¿Usted ha visto cómo purifican el oro? Vea, el oro lo tienen que poner al fuego, en un calor, y no como a 100 grados. Lo ponen a un punto donde bulle, un punto alto, para que en el momento que el oro alcanza el punto de ebullición y sube el estaño o la basurita, entonces el orfebre haga clic y pueda sacar la basura. El problema de la iglesia es que cuando está en el horno, ¿verdad?, quiere salir corriendo de una vez, comienza a rechinar y no permite que el Señor le muestre. Pero ingrese usted a las pruebas con la actitud que Dios quiere. Dígale: Señor, ¿qué es lo que usted quiere de mí? ¿Qué es lo que usted está formando en mí? No importa el tiempo que tenga que pasar en esto. Póngale el ojo a lo que usted está viviendo y deje que el Espíritu Santo lo procese. Y usted se va a dar cuenta como en un momento, en medio de esa situación, el Señor hace emerger lo que Él quería para tu vida y te da la salida con eso también. Así es como Dios trabaja. Él es nuestro Padre y Él nos forma como nuestros padres naturales, pero aún mucho mejor. Así el Espíritu de Dios nos trabaja. Y por medio también, otra forma en la cual Dios nos capacita es de asignaciones pequeñas. Vea, sí, Dios llamó a Moisés y le dijo: vaya, y saque a mi pueblo de Egipto. ¿Y qué tarea? De un momento a otro. Sí, Moisés estuvo 40 años en el desierto teniendo comunión con Dios, para luego ir a eso. Jesús estuvo 30 años siendo formado para después hacer lo otro. Y Dios trabaja con nosotros muchas veces asignándonos cosas pequeñas. La Biblia dice: el que es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. Y el que no es honesto en lo poco, tampoco lo es honesto en lo mucho. Queremos que Dios bendiga lo que hacemos. Seamos fieles con lo que Dios pone hoy en nuestra vida, aunque usted lo vea poco. Usted tiene un trabajo y tal vez usted dice: es que este trabajo no me agrada. Dios lo está usando para bendecirlo. Sea fiel en su trabajo, no lo maldiga. Hay personas que pasan maldiciendo su trabajo. Y parte de ser hijos de Dios en esta tierra es entender que Dios nos puso aquí para labrar la tierra. El trabajo no es una maldición cuando usted está en Cristo. Cuando usted ve su trabajo como la asignación que Dios le puso y usted honra ese trabajo, usted es de bendición a ese lugar y usted honra a Dios con su diezmo y ofrenda, Dios lo bendice, porque es Dios el que prometió eso. ¿Quién ha visto eso? Dios es fiel. Entonces tenemos que ver lo que Dios nos haya dado, mucho o poco, como bendición, y serle fiel a Él en lo que tenemos. Y asimismo en el ministerio. Yo comencé en el ministerio en un grupo de oración y después manejaba un asuntillo ahí de contabilidad y trataba siempre de hacer todo para el Señor con orden, que estuviese bien hecho. Y poquito a poquito Dios lo va llevando a uno. Y uno tal vez ni se imagina qué quiere Dios hacer. Lo mismo es. Puede hacer que su ministerio sea hablarle a personas allá afuera, etcétera. Hágalo con fidelidad. Dios nos llama a todos a estar detrás de un púlpito en una iglesia. La labor de ser madre es una función demasiado importante para el Señor. Vea, uno lee la Biblia y uno piensa en Moisés, en David, en Jesús y en estas personas. Pero ¿qué es la madre de Jesús? ¿Qué es la madre de Moisés? ¿Qué es la madre de David? Si no hubiese sido por la madre de Moisés, que era temerosa del Señor, no hay Moisés y no hay liberación de Israel. Esa mujer estuvo ahí fiel en lo que estaba haciendo. El Señor le habla a las mujeres en la palabra de lo honroso de la asignación de ser madres. Hasta hace menos de 2 siglos la mujer, el rol que tuvo en la historia fue estar en su hogar, porque el Señor sabe el impacto que eso tiene para la familia. No quiere decir que esté mal que la mujer trabaje, pero lo que quiero aquí traer a colación es que muchas veces esa tarea la sociedad la menosprecia. Y el que la mujer sea madre, que es algo tan valioso para la vida y para la sociedad, hoy en día no se ve como lo que es. Si usted es madre, si usted es padre, hágalo con excelencia. Usted está formando una generación para el Señor. Cada día usted tiene la capacidad de formar vida en esos individuos. Por medio de la palabra, de su oración y de lo que está haciendo, usted está transformando generaciones. Amén.
¿Qué es mejor? ¿Formar un niño o una mujer en Cristo para que sea alguien productivo, o tener una ausencia total en su hogar y que nunca usted básicamente haya dado nada para esa vida? Se responde solo, ¿cierto? Debemos aprender a darle honor a lo que Dios nos ha puesto a hacer y notar la importancia que eso tiene. Y número 3, la iglesia que Jesús quiere encontrar es fiel a su asignación. Vemos que el Señor habla ahí de 2 tipos de siervos. Él habla del siervo fiel y del siervo infiel. Dice: dichoso el siervo al que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Es decir, el Señor quiere llegar y encontrarnos como estamos aquí, o de pronto el lunes encontrarlo a usted hablándole a la persona en su trabajo de Cristo, ¿cierto? O al cónyuge. Tuvieron un problema, resolviendo las cosas en el Espíritu. Así quiere Dios encontrar a su iglesia. Una iglesia ocupada, enfocada, haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y de la mano con esto Él va a traer recompensas. Recompensas en la eternidad, y aquí también Dios nos recompensa por lo que hagamos. Amén. ¿Cómo es el siervo infiel? Dice que al siervo infiel, dice que él piensa que el Señor va a tardar. Probablemente encuentra otras cosillas más importantes que hacer y se permite conducirse en la carne. Dice: golpea a los criados, trata mal a las personas, se dedica a comer, a beber y a embriagarse, y dice que el Señor va a venir cuando menos se lo espere. Pero está hablando de gente salva, ¿cierto? De siervos de Él que vino, que lo conocieron, que les habló, que les dio una asignación, pero hay unos que se comportan de una forma y otros de otra. Aquí lo que nosotros debemos hacer es, a la hora de escuchar un mensaje como estos, pensar que es Jesús, porque literalmente es el Espíritu Santo el que lo está haciendo, quien nos está explicando esto. Que la forma en la cual Dios nos quiere encontrar es pilas, mismo, sirviéndole. Amén. Qué admirable el caso de doña Mauren, que ella tiene esta iniciativa de ir a un lugar, predicar y hablarle a otras personas de Cristo. Qué admirable el caso de Karen, con ese tambor, predicando, evangelizando, cantando, haciendo. Qué admirable. Aquí hay personas con mucha capacidad en todo sentido. Debemos poner esto al servicio del Señor, porque no solamente es lo que Dios quiere, sino que Dios bendice eso. Dios bendice el servicio, y es un privilegio inmerecido que nosotros podemos darle al Señor. Así que, para ir concluyendo, voy a pedirle a Amado que pase. ¿Cómo vamos nosotros a aplicar esto a nuestra vida? 3 formas muy sencillas. Fidelidad al Señor en el servicio. Si usted hoy no le está sirviendo al Señor y tal vez usted no siente que su llamado sea en la iglesia, bueno, pídale al Señor, pregúntele: Dios, ¿cómo puedo servirte? Puede hacer que Dios quiera que usted sea una excelente madre, un excelente padre, y que le hable a las personas de Cristo. Que usted sea muy bueno en su empresa, ¿no?, que usted está realizando, y que lo haga con una visión bíblica. Que usted siembre en la obra, que usted dé testimonio, que usted sea intachable en sus negocios. Amén. Eso es ser luz, eso es ser sal. Puede hacer que Dios quiera que usted sirva aquí, usted ni se lo imagine. No, presénteselo al Señor y dígale: Dios, yo no me veo, pero si usted lo ve, yo me presento delante suyo. Y acérquese a los líderes, a los pastores, y diga: yo quiero servir. Y le aseguro que el Espíritu Santo algo va a mover. Sea fiel en su servicio. Y los que lo estamos haciendo hoy, no nos cansemos. El apóstol Pablo dijo: no se cansen pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharán si no desmayan. Qué lindo eso. Es decir, puede que uno se canse en el ministerio, claro que sí. Es muy posible que uno se canse en el ministerio. Y cuando nos cansamos, eso nos deja ver algo, que es que a veces lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Y entonces la lección ahí es acercarnos a Él, porque de Él vienen nuevas fuerzas. Dice: los que esperan en el Señor, como las águilas, levantarán alas, recibirán nuevas fuerzas, correrán, no se cansarán. Por eso es que necesitamos día tras día permanecer en la presencia del Señor. Y entonces Él te va a dar no solo la actitud, la perspectiva, sino también esa capacitación para poder servirle a Él de una manera fiel. Prepararnos, número 2, una preparación constante. Manténganse despiertos, dijo el maestro, porque no saben ni el día y la hora. Vigilando. Si de pronto el Espíritu Santo lo levanta a usted un día a las 3 de la mañana
No reprenda al diablo, no es el diablo el que lo está levantando. Pregúntese, ¿por qué razón me está levantando Dios a orar? No es porque tienes que orar solamente, no es el mandamiento, es porque hay cosas importantes que están pasando o que va a ocurrir en ese día. Yo le puedo dar a usted testimonio de muchas cosas que el Señor me ha levantado en una madrugada a orar anticipándome, o cosas personales y cosas de otras personas, orar para que Él intervenga. Y esa es la iglesia que el Señor quiere, una iglesia que se mantiene alerta, en oración, con el radar encendido. Número 3, evitemos el abuso espiritual. Si Dios te pone a servir, Dios quiere que lo hagas con excelencia, que no maltrates a los siervos, que te comportes de una manera adecuada con aquellos hermanos que Dios ha puesto a tu lado, que uses apropiadamente lo que Dios ha puesto a tu alcance también. Esa es la iglesia que Dios quiere encontrarse cuando venga aquí.